Buenas tardes, Daniela. Hola, profesora. ¿Cómo estás? Sí, Daniela, te voy enviando un enlace para un Forms para que vayas registrando tu asistencia el día de hoy. bien. Profesora, una pregunta. ¿Sí? He vuelto a repasar lo de glucógeno sin tasa y en su momento se ha entendido, pero ahora como que ya me perdí. La, Uy, la glucógeno sin tasa activa libera glucosa. al revés. La sintasa es la que va a incorporar la glucosa en el glucógeno. O sea, un almacén. Claro, la sintasa, como su nombre ya lo dice, sintasa sintetiza, construye el glucógeno. ¿Cómo construye el glucógeno? Incorporando las glucosas. Entonces la glucógeno sin tasa B libera. No, la sintasa incorpora en el glucógeno, almacena, incorpora en el glucógeno. Pero el almacén también era en la glucógeno sin tasa. Hagamos un cumpleaños posible. Almacenar. No, la fosforilasa es la que libera, la glucógeno fosforilasa es la que libera. Ya. Y la sintasa es la que más bien incorpora la glucosa en el glucógeno. Y la fosforilasa la libera. Sí, gracias. Aquí. Buenas tardes, Yasumi, María Pía, ¿cómo están? Chicas, voy enviando a través del chat nuevamente un enlace para un Forms para que puedan ir registrando sus asistencias el día de hoy. Chicas, y también voy enviando, que voy a ir recordándoles también a lo largo de la clase, voy enviando también un Forms que nos han solicitado de la universidad para que ustedes puedan completar una encuesta acerca del programa de reforzamiento. Entonces también hay que llenarla, por favor. Son creo que 3 preguntas. Creo que es una encuesta breve. Oiga, entonces ahí tienen por el chat también el enlace para el Forms, para la encuesta, para que también la puedan llenar, por favor. Bueno, hoy día recién vamos con 3 personas, pero ya podemos comenzar. 4. Y ya podemos comenzar. Entonces, a ver, chicas, hago una pregunta. Aquí el tema propuesto que tenemos para el día de hoy, veo que es las pentosas fosfato. Entonces podríamos hablar de las pentosas fosfato. O no sé si ya han hecho de repente la degradación de lípidos, la beta oxidación. Chicas, qué tema preferirían priorizar? ¿O está bien pentosas fosfato? ¿Qué me dicen? Ok, todavía no han visto degradación de lípidos. Ok, perfecto. A ver, chicas, todas, ¿qué me dicen? ¿Está bien pentosas fosfato o hay algún otro tema que prefieran priorizar hoy día?
A ver, chicas, a ver, por aquí está bien. ¿Alguien más? A ver, avanzar con degradación de lípidos. Podemos tocar un poquito de degradación de lípidos, de repente al final, pero la idea del reforzamiento es justamente una revisión, un repaso de lo que ya han hecho. Entonces, si todavía no han hecho degradación de lípidos, podemos avanzar un poquito, de repente al final. Chicos, para los que se van incorporando recién, envío nuevamente un forms para la asistencia, para que puedan registrar sus asistencias del día de hoy. Ciclo de Krebs. A ver, ok. Entonces vamos avanzando con lo mejor que podamos para hoy. Voy enviando el forms para que por favor vayan registrando sus asistencias y también les envío otro forms más, que es una encuesta del programa de reforzamiento que nos ha solicitado la universidad. Chicos, por favor, completar ambos, llenar su asistencia y también el forms de la encuesta que les estoy enviando por el chat. A ver, entonces creo que podemos empezar primero con las pentosas fosfato. No sé qué les parece. A ver, chicas, una reacción. Los leo por el chat, los escucho. A ver, aquí tengo una reacción. Ok, entonces otra reacción. Muy bien. Entonces comenzamos por ahí. Tratar de hacerlo breve para cubrir todos los temas solicitados o lo mejor que se pueda. Listo. Desde aquí lo tenemos. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, profesora. Sí, perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos con la vía alternativa de las pentosas fosfato. Y entonces vamos aquí con unas pequeñas preguntitas. Chicas, ¿por qué se denomina la ruta de las pentosas fosfato? A ver quién se acuerda. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama pentosas fosfato? ¿Por sus productos? ¿Y qué tienen sus productos de particular? Ah, generaba ribosa y por eso sería lo de pentosa. Sí, justamente, muy bien. Es porque hay pentosas que se generan en esta vía, son importantes en esta vía. Porque una de las rutas forma ribosa, 5 carbonos. Exacto, hay bastantes azúcares de 5 carbonos. Entonces, por eso, ruta de las pentosas, fosfato. Fosfato porque tienen un fosfato. Están fosforiladas. ¿Con qué ruta metabólica se interconecta las pentosas fosfato? Glucólisis. Así es, la principal glucólisis. ¿Y qué productos se obtienen de esta vía? Que son importantes, ¿eh? ¿No pH? El NADPH. ¿Qué más puedo obtener? ATP.
No, muy bien. El ATP no. Ventosas fosfato no tiene nada que ver con el ATP. ¿Qué más obtenemos? NADPH. ¿Qué más? Riboso 5-fosfato. Ribosa. ¿Qué más? Y si continuamos con la fase no oxidativa, justamente conexión con glucólisis que mencionaron. El gliceraldehído 3-fosfato Fosfato. y la fructosa 6-fosfato también. Esos son los productos que podemos obtener. A ver, por aquí me mencionan glutatión. El glutatión, a ver, es bastante importante si está involucrado, pero no es un producto de esta ruta. Ojo, lo que esta ruta produce es NADPH y ese NADPH va a ayudar a que el glutatión se mantenga reducido, se mantenga de forma útil. Entonces, el glutatión no es un producto de esta ruta. Simplemente el NADPH ayuda a que se mantenga reducido, nada más. Pero no se genera en pentosas fosfato. Las pentosas fosfato no producen glutatión, ojo. Amigos, para los que recién se están incorporando, vamos entonces a enviar nuevamente el link de asistencia para que por favor puedan ir registrando asistencia los que todavía no lo han hecho. Y también voy a ir enviando un segundo link, otro Forms, que es una encuesta que la universidad nos ha solicitado pasarles. Es acerca del programa de reforzamiento. Amigos, para completar los dos enlaces, por favor. Y mientras vamos avanzando. Entonces, el contenido para la sesión de hoy. Vamos a hablar de pentosas fosfato, vamos a hablar de en qué tejidos está activa, cómo se regula, y algunas conclusiones. Al finalizar la sesión, el estudiante describe las reacciones, función e importancia de la vía de las pentosas fosfato a través de análisis de caso y tomando en cuenta recientes avances científicos y tecnológicos. Entonces, la vía de las pentosas fosfato es una ruta alternativa para oxidar la glucosa. ¿Qué ruta de oxidación de la glucosa conocen ya? Muy bien, la glucólisis. La glucólisis es una ruta de oxidación de la glucosa donde el objetivo es producir energía, generar ATP. En cambio, las pentosas fosfato también vamos a oxidar a la glucosa, pero lo vamos a hacer de manera diferente y no se va a generar ATP. No va a haber ninguna producción de ATP, cero. Las pentosas fosfato no tienen nada que ver, no gastan, no producen nada con el ATP. Lo que sí va a generar, como mencionaron muy bien, es NADPH. Entonces, como características, su nombre es vía de las pentosas fosfato, también se conoce como ruta del fosfogluconato o ruta de las hexosas monofosfato. Tiene lugar en el citoplasma, no genera ATP, nada de ATP, pero sí se conecta con glucólisis, genera intermediarios de la vía glucolítica, o sea, de la glucólisis. Genera el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Entonces, si no produce ATP, ¿para qué nos va a servir esta ruta, verdad? Oxidamos la glucosa, pero no generamos energía, no generamos ATP. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta ruta, verdad? Nos va a servir, por ejemplo, para generar NADPH. NADPH, ¿qué significa? Significa nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Esta P significa fosfato. Y esa es la diferencia entre el NADH, que ya vieron en ciclo de Krebs,
y el NADPH de pentosas fosfato. Este fosfato es la diferencia. Y de hecho, eso va a cambiarlo todo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ya que conocen un poquito, les pregunto, ¿este NADPH hará lo mismo que el NADH del ciclo de Krebs? ¿Irá a cadena de transporte de electrones a donar sus electrones? Ah, uy, ok, me dicen que no ha pasado de la primera diapositiva. Qué raro. A ver, comparto otra vez entonces. Ok. A ver, ¿me confirman si ahora sí está pasando? Sí, ahora sí. Aparece como si estuviera en la diapositiva de presentación de vía alternativa a las pentosas fosfato. Otra vez. A ver. Entonces voy a cerrar y volver a abrir la presentación y vamos a ver qué habrá pasado. A ver. A ver, vamos a ver si ahora sí. Chicas, ¿me confirman si ahora sí está pasando? Sí, profesora. Ahora sí, ya. Perfecto, gracias. Listo. Chicas, entonces les iba comentando que esta ruta de las pentosas fosfato oxida la glucosa, solamente que me va a generar NADPH. No me va a generar ATP, me va a generar NADPH. NADPH significa nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Esta P justamente representa el fosfato. Y esta es la diferencia con el NADH, que ya conocen, por ejemplo, del ciclo de Krebs. Y eso no es solamente una diferencia de una letra o de nombre, sino que la presencia de este fosfato también va a cambiarlo todo. ¿Cómo así? Va a cambiar el rol que tiene, la función que tiene este NAT. Este NADPH hará lo mismo que el del ciclo de Krebs. Irá a la cadena de transporte de electrones, dona sus electrones. ¿Hará lo mismo? No. No. No, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer este NADPH? Lo Contrarrestar el que efecto de Ross. el efecto de los ROS. ¿Y esto qué quiere decir? ROS, recuerden que lo que causa es un estrés oxidativo. O sea, estos ROS van a ir oxidando las moléculas que encuentran. Son muy reactivos, van a ir oxidando, por ejemplo, van a oxidar a los lípidos, a las proteínas, como por ejemplo los lípidos de la membrana. Pueden oxidarlos. Entonces, si oxidan los lípidos de la membrana celular, están dañando a la membrana, están dañando a la célula. Y eso no es muy buena idea que digamos, ¿verdad?
Entonces, este NADPH ayuda a contrarrestar a esos ROS que ya no hagan daños en la célula, por ejemplo. Trata de evitar esos daños, trata de contrarrestar estos ROS, de bloquearlos. También ayuda este NADPH con la biosíntesis reductora, por ejemplo, la síntesis de lípidos. Entonces, cuando necesito sintetizar lípidos, necesito NADPH. ¿Qué más genera esta vía de las pentosas fosfato? Genera azúcares de 3, 4, 5, 6, 7 carbono. Y aquí a saber, entre los de 5 carbonos, ¿quién destaca? La ribosa. ¿Por qué destaca esta ribosa 5-fosfato? Por ser precursor de los nucleótidos. Entonces, por ejemplo, para la replicación del ADN, necesito nucleótidos. Y esta ribosa 5-fosfato es precursor. Entonces, la pentosa fosfato genera este azúcar para poder sintetizar, construir nucleótidos. Y con ellos el ADN, el ARN. También genera gliceraldehído 3-fosfato y genera fructosa 6-fosfato. Ambos van a poder ir a glucólisis y generar ATP. Entonces, esa es la importancia de estas vías de pentosas fosfato. Producir NADPH, producir ribosa, producir gliceraldehído, fructosa, todo esto que tiene funciones importantes para la célula y el metabolismo celular. Pues analizando un poquito aquí la información, vemos que NADPH es importante para la biosíntesis reductora, o sea, por ejemplo, para la síntesis de lípidos. Lo que quiere decir que cuando hay tejidos que necesitan sintetizar lípidos, necesitan de NADPH y tienen que hacer su vía de las pentosas fosfato. ¿Quiénes son esos tejidos que tienen estas pentosas fosfato activa, que están sintetizando lípidos, que necesitan ese NADPH? ¿Quiénes son? Por ejemplo, las glándulas adrenales. Estas glándulas adrenales sintetizan esteroides, las hormonas esteroideas, algunas de ellas. Entonces necesitan sintetizar lípidos, necesitan NADPH. El hígado. El hígado sintetiza ácidos grasos, sintetiza colesterol y para eso también necesitan NADPH. Los testículos, los ovarios sintetizan hormonas esteroideas de naturaleza lipídica, necesitan NADPH. Tejido adiposo también va a sintetizar lípidos, ácidos grasos, necesitan NADPH. Las glándulas mamarias, particularmente cuando hay periodo de lactancia, también tienen que sintetizar ácidos grasos, necesitan NADPH. Y en el caso de los eritrocitos sí necesitan NADPH, necesitan las pentosas fosfato, solo que no por la misma razón. Aquí no va a ser por síntesis de lípidos, va a ser más bien para mantener el glutatión reducido. Y justamente vamos a hablar de ese punto, mantener el glutatión reducido. Esta es otra de las tareas de NADPH. Aparte de la síntesis de lípidos, mantiene el glutatión reducido. Es otra de sus tareas. ¿Y eso para qué sirve? Para contrarrestar a los ROS. Vamos a verlo. Teníamos una por aquí. Mm. Ok, entonces vamos con otra diapositiva para mostrar un poquito lo de los ROS. Contrarrestar los ROS es una tarea importante que tiene NADPH. Y en unos segundos vamos a ver la diapositiva de cómo es que funciona.
Chicas, ¿me confirman si pueden observar esta diapositiva? Sí, profesora. A ver, ahí viene una reacción. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona este NADPH y esto de los ROS? Aquí tenemos un ejemplo de ROS, el anión superóxido, este O2 con su carga negativa. Ahí está un ejemplo de ROS. Entonces, este ROS ya saben que no es bueno. Este ROS es muy reactivo, puede reaccionar con diferentes moléculas, con diferentes componentes y causar daños a la célula. Puede dañar los lípidos de la membrana, puede dañar proteínas, entonces puede causar daños. Hay que bloquearlo, hay que contrarrestarlo, hay que neutralizarlo para que ya no cause daños a la célula. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? En la célula hay sistemas como por ejemplo la superóxido dismutasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? La superóxido dismutasa convierte este anión superóxido, lo va a convertir en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno ya es una especie un poco menos reactiva, pero de todas maneras representa cierta toxicidad para la célula y tampoco lo podemos dejar ahí. Entonces se necesita una siguiente etapa para terminar de neutralizarlo. En esta etapa va a participar la catalasa y va a convertir el peróxido de hidrógeno hasta agua. Y el agua ya es algo inocuo para la célula. Ahora, este peróxido de hidrógeno también se puede neutralizar, también se puede descomponer por el sistema de la glutatión peroxidasa, por la enzima glutatión peroxidasa. Lo mismo transforma el peróxido de hidrógeno hasta agua, pero esta glutatión peroxidasa, este sistema necesita del glutatión. Aquí va a participar el glutatión. Este glutatión tiene dos formas, reducida y oxidada. En su forma reducida, con H, es cuando está activo, cuando está funcional. Participa en esta reacción y se queda oxidado. Esta forma oxidada ya no puede participar en la reacción, ya no es útil aquí, en este sistema de la glutatión peroxidasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es donde entra NADPH. NADPH que vino de pentosas fosfato, da sus electrones a este glutatión y lo vuelve otra vez a su estado reducido. Luego este NAD vuelve a pentosas fosfato, recoge otros electrones, otra vez se reduce, queda como NADPH, y este NADPH otra vez da sus electrones al glutatión, lo convierte de nuevo en su forma reducida y glutatión sigue participando en este sistema de la glutatión peroxidasa para desintoxicar del H2O2. Entonces así este glutatión participa, cuando participa aquí queda oxidado y NADPH lo regresa a su estado reducido, donde ahora sí es útil. NADPH dio sus electrones, se queda como NADP, va a pentosas fosfato, recoge nuevos electrones, regresa como NADPH y así es un ciclo que se está armando. Y así es como funciona entonces el sistema del glutatión y del NADPH. Hasta aquí no sé si tengan preguntas. Profesora, disculpe, ¿me escucha? Sí, Por favor, ¿podrías volver a repetir del glutatión oxidado y eso? sí. Entonces el glutatión va a participar en este sistema de la enzima glutatión peroxidasa. ¿Cuál es el objetivo? Reducir este peróxido de hidrógeno, convertirlo en agua para que ya no sea tóxico. Entonces el agua ya no es tóxico, es inocuo para la célula. Entonces vamos a transformar este peróxido de hidrógeno en agua. Aquí participa el glutatión. Entonces el glutatión
va a participar en este sistema de la glutatión peroxidasa, pero a la hora de hacer la reacción, él va a quedar oxidado, va a quedar en su forma oxidada. Entonces, en esta forma oxidada ya no puede seguir participando aquí. Solamente nos sirve para este sistema cuando está reducido. Así oxidado ya no nos sirve. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí entra NADPH. NADPH tiene electrones, está reducido, tiene H. Entonces, con esto va a reducir a glutatión. Le va a dar sus electrones, le va a ceder y lo va a reducir. Y entonces el glutatión regresa a su estado reducido. Ahora sí puede seguir participando en este sistema de la glutatión peroxidasa. Otra vez se oxida, otra vez NAD le da electrones y lo mantiene reducido. Y así van a funcionar. Este glutatión reducido va a participar aquí con la glutatión peroxidasa, sale oxidado, NAD le da electrones, lo mantiene reducido y así se va a formar este ciclo. Ahora, este NADPH, cuando da sus electrones, ya se queda sin los electrones, ya se los dio el glutatión. Entonces se queda como NADP. Se va a quedar como NADP y aquí ya no tiene electrones. Entonces tiene que ir a pentosas fosfato, ahí recoge otros electrones y vuelve, pero ya con electrones, ya como NADPH. Otra vez le da electrones al glutatión, lo mantiene reducido. Como ya dio sus electrones, ya se quedó sin electrones, se quedó oxidado como NADP. Va a pentosas fosfato, de ahí obtienen otros electrones, regresa con electrones como NADPH, se los da al glutatión y así. Entonces este NADPH también va a funcionar un poco como un transportador de electrones. Los recibe, los puede obtener de las fosfato y se los da al glutatión, se los entrega al glutatión. Otra vez regresa a pentosas fosfato, ahí puede obtener nuevos electrones, otra vez regresa donde el glutatión y se los entrega. Y así se van formando ciclos. Y este glutatión igual tiene su propio ciclo. Participa con la glutatión peroxidasa, ahí se oxida, recibe los electrones del NADPH, se vuelve a reducir. Otra vez participa con la glutatión peroxidasa, quedó oxidado. Otra vez recibe electrones de NADPH, se vuelve a reducir. Entonces son ciclos que se van formando. No sé si ahora quedó un poquito más claro. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, perfecto. Chicas, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. Profesora, ¿Sí? en caso de que haya una disminución de NADPH, ¿el glutatión no podrá reducirse? Exacto. Y si no hay reducción, profesora, ¿el glutatión aumentaría? No, no forzosamente, simplemente se va a quedar en su forma oxidada. Entonces, esta forma ya no nos va a ser útil, ya no puede seguir participando en la glutatión peroxidasa. Entonces, ¿qué pasa con esta H2O2? Se acumula. Entonces, este sistema para combatir los ROS ya no es tan eficiente. Ya no vamos a poder neutralizar, combatir los ROS adecuadamente. Se nos va a quedar este H2O2, se nos va a quedar algunos radicales, algunos ROS, y entonces eso puede ser dañino para la célula. Pues esa célula está más sujeta, está más susceptible al estrés oxidativo, porque está teniendo esos radicales, esos ROS, no los está bloqueando correctamente. Como le falta glutatión reducido, lo tiene oxidado, le falta NADPH, ya aquí no hay quien haga este paso, ya no. Entonces queda oxidado y ya este sistema no funciona.
Es más estrés oxidativo, no se combaten los radicales eficientemente. Ok, profesor, muchas gracias. Bien, vamos avanzando. Retomamos entonces nuestro PPT de pentosas fosfato. Entonces, esta vía ya saben que no tiene nada que ver con el ATP. No lo produce, no lo gasta, no lo consume, nada con el ATP. Pero más bien ya saben que participa en la síntesis de lípidos, el NADPH. Entonces, tejidos con elevada actividad lipogénica de formación de lípidos, como el hígado, el tejido adiposo, etcétera, etcétera, van a requerir esta ruta. Entonces, empieza con la molécula de glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se va a oxidar, va a ser transformada en por una serie de reacciones a una pentosa fosfato. Y después de eso, se empiezan a transferir fragmentos, piezas de 2 a 3 carbonos entre los azúcares. Se generan productos que contienen entre 3 a 7 carbonos, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos toda esa gama en pentosa fosfato y se van a utilizar. Algunas de ellas se pueden utilizar en glucólisis. Por ejemplo, tenemos a una triosa, el gliceraldehído 3-fosfato, que se puede usar para glucólisis, se genera en pentosas fosfato y lo puede utilizar la glucólisis. También tenemos en las hexosas la fructosa 6-fosfato, que también se puede utilizar en la glucólisis. Se pueden utilizar también estos azúcares para la síntesis de aminoácido. Por ejemplo, la eritrosa 4-fosfato. Esta eritrosa 4-fosfato sirve para sintetizar algunos de los aminoácidos también. La ribosa 5-fosfato, sirve para sintetizar ácidos nucleicos, para sintetizar nucleótidos, para sintetizar NAD, PAD, coenzima A, por ejemplo. Es bastante importante estos productos, estos azúcares que van de 3 hasta 7 carbonos. Recuerden que en la fase oxidativa se genera también el NADPH, que se utiliza para sintetizar ácidos grasos, colesterol, todo lo que son hormonas esteroideas, lípidos, la hidroxilación de los ácidos grasos y también lo que habíamos mencionado, se mantiene el glutatión reducido, se regresa a su estado reducido. Esto es importante, por ejemplo, para los glóbulos rojos, entre otros tejidos. Entonces, esta vía empieza con la oxidación de la glucosa a través de un sistema de vías que pueden ser ramificadas. Y la glucosa es el intermediario central, la glucosa 6-fosfato. Va a ser el intermediario central. La vía de las pentosas fosfato es anaerobia y se da en el citoplasma. Recuerden que no tiene nada que ver con ATP, no requiere, no produce nada de ATP. Empezamos ya con una glucosa 6-fosfato y es la fuente principal de NADPH en el organismo. Tenemos dos fases, fase oxidativa, fase no oxidativa. En la primera fase, la fase oxidativa, la hexosa, que es la glucosa 6-fosfato, va a sufrir una serie de reacciones, oxidación, descarboxilación oxidativa, entre ambas va una hidrólisis también, y en ese pasaje, entre esas reacciones, se va formando NADPH. Tiene una segunda fase, la fase no oxidativa, que también se llama fase de interconversión de azúcares, o bueno, aquí la llaman interconversión de monosacáridos. De ahí se van a producir moléculas de hexosa, como por ejemplo la fructosa, fructosa 6-fosfato, que esta se puede utilizar en la glucólisis. Vamos por partes, vamos primero con la fase oxidativa y luego la fase no oxidativa.
Entonces, en esta fase oxidativa es donde va a ingresar la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a ser oxidada hasta 6-fosfogluconolactona y luego esta va a ser hidrolizada a fosfogluconato. Entonces aquí ya tenemos dos reacciones. La primera de ellas, la oxidación de la glucosa, es la que va a generar el NADPH. Y este NADPH, recordar una vez más, que se puede usar para reducir el glutatión, mantenerlo reducido, o también para la síntesis de lípidos. Entonces, oxidación de la glucosa, una hidrólisis y tenemos el 6-fosfogluconato. Luego, este 6-fosfogluconato va a sufrir una descarboxilación oxidativa. Y como su nombre ya nos está indicando, si lo vemos bien, una descarboxilación significa que descarboxilación se está perdiendo un carbono. Aquí está, se está perdiendo como CO2. Y oxidativa va a haber una oxidación. Entonces este fosfogluconato se oxida, o sea, pierde electrones. Oxidación, una reacción de oxidación implica una reacción de pérdida de electrones. ¿Y quién va a ganar esos electrones? NADP. NADP los recupera, los recoge. Entonces se genera el segundo NADPH. Es dos NADPHs en esta fase oxidativa. El primero en la primera reacción, que es una oxidación de la glucosa 6-fosfato. Y el segundo NADPH va de 6-fosfogluconato hasta ribulosa 5-fosfato, el tercer paso. Y ahí es como obtenemos los dos NADPH de esta fase oxidativa. El producto, la ribulosa 5-fosfato. Entonces empezamos con una hexosa, 6 carbonos, que es la glucosa. Esos 6 carbonos se mantienen hasta aquí, hasta este tercer paso. Aquí en esta tercera reacción se pierde uno de los carbonos. Entonces empezamos con 6, perdimos 1, queda una de 5, la ribulosa 5-fosfato. Esto es lo que se forma. Y luego aquí, algunos ya no lo consideran parte de la fase oxidativa. Aquí vamos a tener otras reacciones más, donde a partir de esta ribulosa 5-fosfato, yo puedo obtener dos cosas. Puedo obtener la ribosa 5-fosfato o puedo obtener la silulosa 5-fosfato. Depende qué enzima. Si utilizo una isomerasa, voy a obtener la ribosa. Si utilizo una epimerasa, voy a obtener la silulosa. Entonces, a partir de ribulosa 5-fosfato, puedo obtener dos cosas diferentes. Ya sea obtengo ribosa 5-fosfato o ya sea obtengo la silulosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, recuerdo, es precursor de nucleótidos. Y ahora ya tenemos a la ribosa 5-fosfato, ya tenemos a la silulosa, que vinieron justo aquí, justo de aquí, de la fase de la ribulosa, y van a entrar a fase de interconversión de azúcares. Entonces aquí ya estamos llegando a la segunda etapa, la etapa no oxidativa, la etapa de interconversión de azúcares. Entonces, en esta etapa se van a transferir bloques de 2 o de 3 carbonos. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien, entonces, empezamos con la ribosa 5-fosfato y con la silulosa 5-fosfato. Estas dos moléculas van a hacer una reacción de transcetolización.
¿Qué significa transcetolización? Significa que vamos a transferir bloques de 2 carbonos. Vamos a transferir 2 carbonos. ¿De dónde a dónde? Lo vamos a transferir de un azúcar al otro. Y si somos más específicos, siendo más específica, de una cetosa a una aldosa. Si estamos partiendo de la celulosa y la ribosa, entonces aquí una de ellas es una cetosa y una de ellas es una aldosa. Entonces la cetosa es la receptora, la cetosa es la donadora, la aldosa es la receptora de esos 2 carbonos. Entonces vamos a partir de la celulosa. Esta celulosa tiene 5 carbonos y al perder 2 le van a quedar, solamente se va a quedar con 3 carbonos. Esa molécula de 3 carbonos que resulta se llama gliceraldehído 3-fosfato. Y la aldosa ribosa tiene 5 carbonos, va a recibir 2. Entonces, en total ahora va a tener 7. Esa molécula de 7 carbonos se llama pseudoheptulosa 7-fosfato. Esta pseudoheptulosa 7-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato pueden seguir con la siguiente reacción. Es una transaldolización. La transaldolización consiste en transferir 3 carbonos. Igualito, lo vamos a transferir desde una cetosa hasta una aldosa. Si partimos de la pseudoheptulosa y del gliceraldehído, la pseudoheptulosa es la cetosa, es la que va a donar, y el gliceraldehído es la aldosa, es la que va a recibir los 3 carbonos. Entonces, la pseudoheptulosa tiene 7 carbonos, va a donar 3, se queda con 4. Esa molécula de 4 es una eritrosa 4-fosfato. Y el gliceraldehído tiene 3, recibe 3, entonces ahora tiene 6. Esa molécula de 6 carbonos es una fructosa 6-fosfato. Ahora, vamos a ver qué le pasa a esta eritrosa que se ha formado. Esta eritrosa 4-fosfato va a reaccionar, pero aquí necesitamos a alguien más. Necesitamos a la silulosa 5-fosfato. Otra más. Aquí teníamos una al inicio. Recuerden que se formó aquí de la ribulosa. Se formó aquí de la ribulosa, se formó ribosa y se formó silulosa. Entonces ahora necesitamos otra celulosa más para que reaccione con esta eritrosa. Y van a hacer una transcetolización. La eritrosa tiene 4 carbonos, la celulosa tiene 5. Y va a haber si es una transcetolización, va a haber transferencia de 2 carbonos. La celulosa va a ser la cetosa, la donadora, y la eritrosa, la aldosa, la receptora. Esta celulosa tiene 5 carbonos, va a donar 2, se queda con 3. Esa molécula de 3 es el gliceraldehído 3-fosfato. Y la eritrosa tiene 4, recibe 2, ahora tiene 6. Esa molécula de 6 es una fructosa 6-fosfato. Esta fructosa, esta otra fructosa y este gliceraldehído, por ejemplo, pueden ir a glucólisis. O como se muestra aquí, a gluconeogénesis. También pueden formar glucosa. Entonces pueden ir a diferentes rutas. Pueden irse a la glucólisis, por ejemplo, o pueden ir a gluconeogénesis o alguna otra ruta. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Chicas, ¿todo claro hasta aquí? Más o menos, profesora. Más o menos, ¿por qué? Usted había comentado, profesora, de que había una aldosa y una cetosa. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Ajá, eso es clase de carbohidratos y de repente incluso en orgánicas se los habían mencionado. A ver, entonces vamos a recordar. Lo que pasa es que los azúcares, y ojalá tengamos las estructuras por aquí. No. A ver, para explicarlo voy a poner un ratito otra diapositiva porque necesito mostrarles las estructuras de los azúcares. Profesora, que yo recuerde de que una aldosa, el grupo carbonilo se encontraba en terminal y de una cetosa en el medio. Sí y no. O sea, es verdad que sí suelen estar así. Lo que pasa es que no, no es por la posición, sino por qué grupo es. Que sí, también. Las aldosas suelen tener en el terminal, pero no es exactamente porque está en terminal, sino es por el tipo de grupo que es. Entonces, ahorita vamos a ver un ratito que cargue esta imagen. Aquí está. Aquí tenemos una imagen que nos vamos a mostrar el punto. Ahí está. A ver, ¿me confirman si se puede ver? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, acá tenemos a la cilulosa y acá tenemos a la ribosa. La cilulosa en celeste, la ribosa en morado. Y aquí justamente las vamos a diferenciar. Voy a utilizar el lapicero. Bueno, entonces vamos a ver a la celulosa, que es la que está aquí en celeste, y aquí tenemos que justamente en su carbono 2 tiene un grupo carbonilo. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que este grupo es un grupo cetona, es un grupo CO, es una cetona. Entonces, como es un grupo cetona, por eso es una cetosa, cetona, cetosa. En cambio aquí, la ribosa, más bien en su extremo terminal, tiene un CHO. El CHO es un grupo aldehído. Entonces, como tiene un grupo aldehído, por eso se llama aldosa. Aldosa, aldehído. Entonces, es por el tipo de grupo que tienen más que por la posición. Que sí, efectivamente, se da que generalmente este aldehído está en el extremo y el carbonilo no. Pero es más por el tipo de grupo que se llama cetosa o aldosa. Cuando es un grupo cetona, es cetosa. Cuando es un grupo aldehído, es aldosa. No sé si eso aclara tu duda o si había alguna otra duda por ahí. Sí, profesora, todo ok. Muchas gracias. Perfecto. Ah, ¿alguna otra pregunta, chicas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, si no hay preguntas, entonces avanzamos un poquito y vámonos a lo que puede ser un poquito más complicado, que van a ser las interconexiones. Una de las
conexiones más evidentes, más notables que quizás tenga esta ruta es con la glucólisis. Entonces, esta ruta se va a comunicar mucho con la glucólisis y va a ser en diferentes puntos. Una de ellas ya es, por ejemplo, la propia glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato tiene que decidir si se va a ir a glucólisis o si se va a ir a pentosas fosfato. Entonces, ahí ya partimos de un ingreso común con la glucosa 6-fosfato. Entonces, tienen ese sustrato común. Otro punto donde se comunican, la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato también, recuerden que la vía de las pentosas fosfato produce esta fructosa 6-fosfato en su fase de interconversión de azúcares y esa fructosa se va para glucólisis. El gliceraldehído 3-fosfato igual, se produce en pentosas fosfato y puede ir a glucólisis. Pero chicas, pregunto, ¿y qué tal lo opuesto? ¿Será también posible? Las pentosas fosfato, habíamos dicho, generan fructosa, generan gliceraldehído que va para glucólisis. Y lo opuesto podrá ser cierto, que más bien la fructosa que se produce en glucólisis podrá ir a pentosas fosfato. ¿Qué dicen? El gliceraldehído de la glucólisis podrá irse a pentosas fosfato. ¿Al revés también vale o no? ¿Qué dicen? Sí, porque es un intermediario. Ok, esa es una buena respuesta. Entonces, efectivamente, sí, van a ser intermediarios. ¿Y esto es gracias a qué? A que toda esta fase es reversible. Toda esta interconversión de azúcares es reversible. Entonces, yo puedo muy bien empezar desde ribosa y cilulosa, hacer mi transcetolización, mi transaldolización y mi transcetolización y obtener fructosa, fructosa y gliceraldehído. Pero al revés también se vale, porque son reacciones reversibles, si se puede. Entonces, la fructosa y el gliceraldehído pueden hacer una transcetolización y dar celulosa y eritrosa. ¿De dónde viene esta fructosa? ¿De dónde viene este gliceraldehído? Vienen de la glucólisis. Entonces, la glucólisis puede aportar fructosa, puede aportar gliceraldehído, que van a hacer una transcetolización dando celulosa y eritrosa. La glucólisis puede aportar otra fructosa más que reaccione con la eritrosa, transaldolización, formando pseudoptulosa y gliceraldehído, y estos a su vez hacen transcetolización y forman ribosa y celulosa. Estamos haciendo el camino al revés. Como son reacciones reversibles, sí se puede. Entonces, esta fructosa y este gliceraldehído pueden salir de la vía de las pentosas fosfato e ir a glucólisis, o al revés, salir de glucólisis y entrar a pentosas fosfato. Pueden hacer el camino en un sentido o en el otro. ¿Con quién más se comunica? ¿Con quién más está algo relacionada esta vía de las pentosas fosfato? A ver si continuamos. Entonces está relacionada con la glucólisis, pero recordar que esta glucólisis de ahí me da piruvato, que puede convertirse en acetil-CoA y este en ciclo de Krebs, entra al ciclo de Krebs. Entonces, por ahí ya nos podemos conectar con ciclo de Krebs, por ejemplo. Quizás no tan directo, pero un poquito más indirecto. El glucógeno, ¿qué tiene que ver el glucógeno? A ver, dos puertas también, dos sentidos. Cuando degrado mi glucógeno, puedo tener glucosa que va a ir a pentosas fosfato, o más bien de las pentosas fosfato, obtengo fructosa, por ejemplo, que me da glucosa y va para glucógeno. Entonces, el glucógeno puede proveer glucosa para pentosas fosfato, o las pentosas fosfato provee fructosa o gliceraldehído para gluconeogénesis, se forma glucosa y va para glucógeno. Por ahí
Por ahí podemos encontrar también esas conexiones. Después también la ribulosa 5-fosfato que se produce en la fase oxidativa. Se puede convertir en ribulosa 1,5-bifosfato y participar con la rubisco, por ejemplo, en la fijación de carbono, en la fotosíntesis. O también puede participar también con la rubisco y formar el glicolato que se convierte en glioxilato en plantas. Entonces viene con todas las rutas con las que se puede comunicar esta pentosa fosfato. Saben principalmente la glucólisis, pero miren con todas las otras con las que le podemos encontrar algún tipo de interconexión, algún tipo de relación. ¿Y cómo la regulamos? Para concluir con pentosas fosfato. La vamos a regular de dos maneras. La primera va a ser a nivel del flujo de glucosa. Les decía, esta glucosa 6-fosfato tiene que decidir si se va a pentosas fosfato o si se va para glucólisis. ¿Quién va a ayudar a decidir esto? Las necesidades del momento. Si necesito ATP, ¿cuál sería mi mejor opción? ¿Irme a glucólisis o irme a pentosas fosfato? Glucólisis. Glucólisis. ¿Por qué? Porque pentosas fosfato no tiene nada que ver con ATP. Entonces, si estoy necesitando ATP, mi mejor opción es la glucólisis. Y si necesito NADPH, mi mejor opción es pentosas fosfato. Entonces depende qué necesito. Necesito NADPH, pentosas fosfato es mi opción. Si necesito ATP, glucólisis es mi opción. Ok, entonces ya sabemos que es según necesidades, pero ahora falta algo. ¿Cómo le comunicamos a la célula, por ejemplo, cómo la célula sabe que tiene que ir para un lado o para el otro? ¿Cómo se lo comunicamos a la glucosa 6-fosfato? Entonces aquí va a entrar a tallar una enzima. Y es la enzima, la primera enzima de la vía de las pentosas fosfato, es la que va a oxidar a esta glucosa 6-fosfato. Esa enzima se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Va a oxidar esta glucosa 6-fosfato y es la primera enzima de esta vía. Entonces, prácticamente, si regulamos la primera enzima de la ruta, estamos regulando el pasaje para esta vía o no. Estamos controlando, mejor dicho, el ingreso de la glucosa a esta ruta o no. Entonces vamos a regular esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la primera, la que oxida a la glucosa 6-fosfato. ¿Cómo la vamos a regular? Como ya sabemos, se basa en las necesidades de NADPH o no. Entonces la vamos a regular por la cantidad de NADPH que hay. Si necesito NADPH, o sea, si no tengo NADPH, estoy necesitando, entonces quiero que esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se active y le dé pase a la glucosa para que ingrese a la ruta. Y generamos el NADPH. Entonces, cuando no lo tengo, este NADPH, más bien lo necesito, entonces activo a la enzima para generar esta ruta y producir el NADPH. ¿Cómo sabe la enzima? ¿Cómo le comunico a esta enzima que necesito NADPH que ya no tengo? Muy fácil. Cuando se gasta este NADPH, si se ha gastado, lo que me va a quedar es simplemente NADP, sin su H, sin sus electrones. Entonces, si esta versión NADP, que es la versión oxidada, la versión que no tiene el H, se me acumula, entonces este NADP se está acumulando, va a ir donde la enzima y se va a unir a un sitio alostérico. Y así le va a decir, a la enzima que se está acumulando el NAD oxidado y que necesitamos hacer NADPH, que necesitamos que se active porque nos está faltando NADPH. Cuando se acumula este NADP sin el H, sin sus electrones, se acumula, se une al sitio de la enzima y así le comunica, necesitamos NADPH, ya no tenemos, ya se gastó.
Ahora, caso contrario, más bien lo que tenemos es NADPH, ya existe este NADPH, ya lo tenemos. Entonces el propio NADPH se va a unir igual al sitio alostérico en la enzima y le va a decir ya suficiente, ya hay un stock de NADPH, se ha logrado unir al sitio alostérico, entonces la va a inhibir. Va a inhibir a la enzima. ¿Por qué? Porque si llega NADPH significa que hay bastante, ya tenemos. Entonces la enzima se inhibe. En cambio, si hay NADP, significa que tenemos que generar NADPH. Pues ahí sí la enzima tiene que activarse, tiene que trabajar. Llegó NADP, significa que ya nuestro stock no anda bien y tenemos que generar más NADPH. Y se activa, dando así entrada a la glucosa. No sé si hasta aquí se entiende. ¿Preguntas, dudas? O sea, profesora, que si hay una alta cantidad de NADPH va a inhibir a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero si Mm, hay, o sea, un NADP va a requerir NADPH, entonces estimularía a esta enzima, ¿no? Exacto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentarios? A ver, chicas, ¿todo bien hasta aquí? A ver, por aquí me están confirmando que sí por el chat. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, sí, vamos, si estamos bien hasta aquí, podemos seguir avanzando y vamos a ver un poquito un panorama un poquitín más amplio, ya no a nivel de la enzima, sino a nivel de ruta como tal. ¿Qué va a pasar? Vamos a activar o no las pentosas fosfato, la vamos a regular en función de lo que se necesita en ese momento. Pues, ¿qué pasa si hay una célula que necesita ribosa y no le importa mucho el NADPH en este momento? O sea, digamos que ya tiene NADPH, entonces ya no le importa, pero lo que sí quiere es ribosa 5-fosfato. Eso sí necesita, eso quiere. ¿Quiénes pueden estar en esta situación? Que quieren ribosa y no les importa mucho el NADPH. Células en división rápida. Las células que se dividen muy rápido, ¿qué sucede con ellas? Tienen que sintetizar nucleótidos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la célula se divide, primero tiene que replicar su ADN. Primero replica su ADN, sintetiza ADN, para después poder repartir una copia igualita a cada célula hija. Entonces, si se divide rápido, tiene que estar sintetizando ADN para luego dividirse y repartir eso entre sus dos células hijas para que queden iguales. Entonces, para sintetizar ADN, para replicar su ADN, necesita nucleótidos, obviamente. Y para eso necesita ribosa. Entonces, por eso esta célula quiere ribosa y no le importa mucho NADPH. Entonces, células en división rápida pueden estar así. ¿Qué hacen estas células? A ver, ¿qué opinan? ¿Estas células tendrán que hacer la fase oxidativa? ¿Qué dicen? No, estas células no necesitan fase oxidativa. ¿Por qué? Porque no necesitan NADPH. No les importa el NADPH. Entonces, como no necesitan NADPH, no necesitan fase oxidativa. ¿Quieren ribosa? Es cómo van a obtener su ribosa. La pueden obtener muy bien de aquí, de esta fase de interconversión de azúcares, donde la glucólisis va a aportar fructosas
y va a aportar el gliceraldehído. Esta fructosa y este gliceraldehído hacen transetorización, luego con otra fructosa, transaldolización, transetorización, y ahí tenemos la ribosa. Ahí está la ribosa. Entonces no necesito realmente hacer la fase oxidativa en este caso. Como no necesito NADPH, no necesito fase oxidativa. Pero sí la fase no oxidativa, la de interconversión de azúcares, y la hago al revés, donde la glucólisis aporta fructosa y gliceraldehído. La siguiente situación posible. ¿Qué pasa si necesito ribosa, pero también NADPH? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, por aquí proponen ambas. Más o menos, más o menos. Entonces, si necesito ribosa y NADPH, lo que puedo hacer es tal cual lo teníamos aquí en esta diapositiva. Entonces, la fase oxidativa sí la necesita. ¿Por qué? Porque necesita NADPH. Entonces, esa sí la tiene que hacer. Para tener su NADPH, fase oxidativa, que genera ribulosa 5-fosfato. Y luego esta ribulosa 5-fosfato con una isomerasa la convierto en ribosa. Y ahí está. Tengo NADPH y tengo ribosa. Y listo. Ahora, necesito NADPH y no me interesa la ribosa. No me importa mucho la ribosa. ¿De quiénes hablamos aquí? ¿Quién puede estar en esta situación? El tejido adiposo, el hígado, que tienen que sintetizar ácidos grasos. Por ejemplo, pues cuando hay síntesis de ácidos grasos, necesito NADPH. Entonces ellos necesitan NADPH, pero no les importa mucho la ribosa porque no hay forzosamente una división activa. De NADPH sí para producir ácidos grasos, pero no ribosa. ¿De qué hacen estas células? Estas células van a hacer ambas fases, las dos completas. Entonces van a hacer su fase oxidativa, esta sí es indispensable para tener el NADPH. Y luego, ¿qué van a hacer con la ribulosa? Arribosa ya cilulosa. Y luego hacemos interconversión de azúcares. Y esa fructosa y ese gliceraldehído lo vamos a mandar, depende de lo que necesitamos. Puede ser a glucólisis, puede ser a gluconeogénesis, depende a dónde necesitamos que vaya. Pero ya tuve NADPH y sin importar la ribosa. Y por último, células que necesitan NADPH y también necesitan ATP. Entonces, si necesito NADPH, fase oxidativa, tiene que ser. Entonces vamos a poner la fase oxidativa. Hacen la fase oxidativa, ahí tienen su NADPH, su ribulosa, arribosa y acilulosa, hacen toda su interconversión de azúcares y la fructosa y el gliceraldehído, como necesito ATP, entonces a la fructosa y al gliceraldehído los mando para glucólisis. De la glucólisis obtengo piruvato, estamos por aquí. Desde esta glucólisis voy a obtener piruvato, del piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs y ATP. De ahí tenemos el ATP. Ahí está. Entonces ahí estamos los 4 casos con sus respectivas regulaciones. Bien, chicas, no sé si tengan preguntas. Si no, podemos pasar un ratito a, puede ser lípidos o puede ser ciclo de Krebs, según lo que prefieran. A ver, por aquí ciclo de Krebs. A ver qué dicen todas. Lo mismo opino, profesora.
Ciclo de Krebs, ok. Muy bien, entonces vamos con ciclo de Krebs. Muy bien, voy compartiendo entonces la PPT. ¿Me confirman si la pueden ver? Entonces vamos a concentrarnos en el ciclo de Krebs como tal. Y ya saben que para el ciclo de Krebs, el combustible, su sustrato, lo que va a ingresar a este ciclo de Krebs es el acetil-CoA. Este va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y de dónde lo obtenemos? Lo podemos obtener de la glucosa. Por glucólisis tenemos piruvato lo transformamos en acetil-CoA y ciclo de Krebs. ¿De dónde más sale este acetil-CoA? Puede salir de la degradación de lípidos. Cuando vean beta-oxidación, van a ver que se produce acetil-CoA de los ácidos grasos. Ya también vieron las proteínas, los aminoácidos. Algunos aminoácidos, cuando se degradan, también me generan acetil-CoA. Entonces, de proteínas, aminoácidos, de azúcares, la glucosa, de los lípidos, los ácidos grasos, puedo obtener acetil-CoA. Y este va a entrar al ciclo de Krebs. Pues en el ciclo de Krebs, ¿cuál va a ser el objetivo principal? El objetivo principal es la formación de estas coenzimas de NADIFAT, pero reducidos. O sea, el ciclo de Krebs lo que va a hacer es oxidar a este acetil-CoA. Ya saben, oxidar, oxidación, pérdida de electrones. Entonces genera esos electrones de alto valor energético que los recuperan NADIFAT. Y esa es la importancia mayor del ciclo de Krebs. Se genera un ATP también, que es importante, y las coenzimas reducidas. Entonces, ¿dónde empieza el ciclo de Krebs? Aquí, con el ingreso de acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, se junta con el oxalacetato, se unen, se asocian, y juntos forman el citrato. Ha sido una reacción de condensación, se han unido. El oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se unió con el acetil-CoA, que tiene 2, es 4 más 2, 6, formaron el citrato, que tiene 6. Y ese es el primer paso, la primera etapa. Enzima que cataliza esta etapa, citrato sintasa. Una vez que tenemos el citrato, hay que transformarlo a isocitrato. Este paso de citrato a isocitrato no es directo, va a tener una escala, el cisaconitato. ¿Y cómo se transforma el citrato a isocitrato? ¿En qué consiste esa transformación? A ver si notan aquí, en este carbono tenemos un H y aquí en este carbono tenemos un OH. Y aquí también tenemos un H. Pero ahora, si se fijan bien, ¿qué pasó aquí? En el isocitrato. Aumentó un hidrógeno. Eh, a ver, ese hidrógeno estaba por aquí. Aquí ya tienes un hidrógeno. De hecho, acá este CH2 es 2 porque aquí ya está representando el que está por aquí. Entonces ya tienes un hidrógeno ahí. Y luego venía el OH, luego un CH2, aquí también con su hidrógeno, y luego el COO. Y ahora aquí en el isocitrato, miren cómo está.
Si nos fijamos aquí en este CO, y ahora ¿quién viene? Viene de frente el OH. Y aquí que había un H. De aquí que hay un OH. Entonces este OH pasó para acá, se movió de sitio. Y el H se vino para acá. Se intercambiaron. H con OH. Se intercambiaron. ¿Y cómo logro que se intercambien? Quitando agua y volviéndola a poner. Es al quitar agua, deshidratar y volver a poner, rehidratar, estamos haciendo el cambio de estos dos grupos, H con OH, y así transformamos el citrato en isocitrato. Esto lo cataliza la aconitasa y como les decía hay un paso intermedio, el cisaconitato. Cuando deshidrato, le quito agua, se convierte en cisaconitato, le vuelvo a poner agua, isocitrato. A este isocitrato, ¿qué le sigue? La descarboxilación oxidativa. Entonces aquí tenemos al isocitrato. Viene la descarboxilación oxidativa. Descarboxilación, ¿qué significa? Que va a perder un carbono. Oxidativa, que se va a oxidar. Entonces el isocitrato se va oxidando, pierde electrones. ¿Quién los gana? Los recupera NAD. Ahí está el NAD reducido. Se perdió un carbono. Y el producto, el resultado es el alfa-cetoglutarato. El isocitrato perdió sus electrones, se oxidó, hubo una descarboxilación, perdió su carbono y se quedó convertido en alfa-cetoglutarato. Y en este proceso se generó un NAD reducido. El alfa-cetoglutarato, otra vez descarboxilación oxidativa. O sea, lo mismo, va a perder un carbono y se va a oxidar. Entonces este alfa-cetoglutarato pierde carbono, se va a oxidar y se transforma en succinil-CoA. Como este alfa-cetoglutarato se oxida, pierde sus electrones, NAD es otra vez el que recupera esos electrones. Tanto aquí como aquí, NAD es el que está recuperando los electrones. Y entonces así formamos el succinil-CoA. A las enzimas, respectivamente, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y producimos el succinil-CoA. El succinil-CoA tiene algo de interesante, que es este enlace que está aquí entre el carbono y el azufre. Este enlace tioéster entre el carbono y el azufre. ¿Por qué será interesante? ¿Qué dicen? ¿Qué tendrá de interesante ese enlace? Chicas, lo que tiene de interesante es que tiene mucha energía. Aquí en este enlace, en ese enlace, se está almacenando mucha energía. Justo aquí. ¿Y qué va a pasar? Cuando rompo ese enlace, ¿qué va a pasar? Se libera toda esa energía. Y al liberar esa energía, se va a producir un ATP. Esa energía es suficiente para producir un ATP. El único ATP directo que se produce en el ciclo de Krebs, dicho sea de paso. El único ATP directo. Entonces, este succinil-CoA se rompe este enlace tioéster, se libera la energía, se genera el ATP, queda transformado en succinato. La enzima succinil-CoA sintetasa. Queda convertido en succinato y de ahí lo único que me interesa ya es regenerar el oxalacetato. Y eso se va a dar en 3 etapas, 3 reacciones.
La primera, este succinato se va a oxidar, va a perder electrones. FAT los va a recuperar. Aquí es un FAT. FAT los va a recuperar, se genera el FAT reducido. Succinato se oxida, queda convertido en fumarato. El fumarato, luego una hidratación, se convierte en malato. Aquí lo cataliza la fumarasa. Y malato se oxida hasta oxalacetato. Y aquí ya está, regeneré mi oxalacetato. Ahí está. Malato se oxida hasta oxalacetato. NAD es el que se reduce. NAD gana esos electrones. Y ya está, ya tengo mi oxalacetato otra vez. A la enzima malato deshidrogenasa. Y ya está, ya tengo mi oxalacetato lista para volver a empezar. Otra vez oxalacetato se junta con acetil-CoA, forman citrato. De ahí el citrato se convierte a isocitrato. Este isocitrato, descarboxilación oxidativa hasta alfa-cetoglutarato, se genera un NAD, NADH. El alfa-cetoglutarato, descarboxilación oxidativa a succinil-CoA, se genera otro NADH. Succinil-CoA, se rompe este enlace, queda como succinato. Se genera ATP con la energía que había en este enlace. Y de aquí succinato, ya solamente regenero el oxalacetato. El succinato se oxida a fumarato. FAT es el que gana esos electrones, los recupera. Fumarato a malato, malato se oxida a oxalacetato. Entonces, en esa oxidación de malato a oxalacetato, NAD es el que recupera esos electrones. Se genera un NADH. Y ya está oxalacetato. Y puedo volver a empezar. Hasta aquí, chicas. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. ¿Nadie? ¿Todo bien, chicas? ¿Todo claro? A ver, por el chat. ¿Cuáles serían las partes más importantes? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Sí están viendo la PPT del ciclo de Krebs, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, las partes más importantes. Yo diría que un poquito todo, pero a ver, si tenemos que buscar lo más resaltante, es donde se produce los productos interesantes que pueden luego servir como para tener energía. Entonces sería aquí la producción de este NADH, la producción de este otro NADH, la producción del ATP, la producción de FAT reducido y la producción de este último NADH. Esas yo diría que son las partes claves, las más importantes, las más interesantes del ciclo de Krebs, donde se generan los NADHs o el FADH o el ATP. Por eso digo casi todo. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Preguntas, comentarios? Y ahora un poquitito de matemática básica. Entonces, vamos a ver al final cuántos ATPs puedo tener del ciclo de Krebs, porque hemos dicho que sí, que sirve para producir ATP, que la energía. Vamos a ver entonces cuánto nos rinde realmente. Vamos a ver cómo va. Entonces, del ciclo de Krebs, ¿qué he obtenido? Un NADH, dos NADHs, tres NADH. Pues aquí tenemos tres NADH. Vamos a hacer un poquito de cuentas, a ver. Entonces tenemos aquí tres NADH.
Luego tengo un FAT. Entonces tenemos un FADH. Y tenemos un ATP, el único que se produce directo del ciclo, un ATP. A ver, un ATP es igual a un ATP. El FAD, un FAT, ¿cuánto vale en términos de ATP un FAT? ¿Cuántos ATPs vale? ¿Recuerdan? A ver, por aquí por el chat 2. Perfecto. Un FAT vale 2 ATPs. Vamos a ponerlo por aquí. 2 ATPs. Y el NADH, el NAT, ¿cuánto vale cada NAT? ¿Cuántos ATPs? Ya, chicas, ¿cuántos ATPs vale cada NAT? 2.5. Ya, muy bien, vale 2.5. Puede ser 2.5, es correcto, o puede ser 3, también es correcto. Entonces, como ya usamos 2 para el FAT, entonces vamos a usar el caso de 3 para el NAT. Si no, puedes usar 1.5 para FAT y 2.5 para NAT. Pues en realidad yo escojo 2 y 3 porque es más fácil la matemática también así. Pero ambos son correctos. 1.5 y 2.5 o 2 y 3. Ambos casos es correcto. Entonces, cada NAT vale 3 ATPs. Los 3 NAT, ¿cuánto valen? 9, ¿verdad? 9 ATPs. Y ahora sí, lo más complicado de esta noche, lo más difícil, así arduo trabajo. A sumar. 9 más 2 más 1, ¿cuánto da? 12, muy bien, 12 ATPs. Entonces esta suma me está dando 12 ATPs. Entonces, por lo tanto, una vez que hago el ciclo de Krebs, cada vez que hago el ciclo de Krebs voy a tener 12 ATPs. ¿Qué tal? Ahora, vamos a ponerlo en el contexto de respiración aeróbica, de la glucólisis. Entonces, en la glucólisis, ¿cuántos piruvatos tengo de la glucólisis? Dos, ¿verdad? La glucólisis me da 2 piruvatos. Cada uno de esos 2 piruvatos se puede convertir en un acetil-CoA. Entonces, al final, ¿cuántos acetil-CoA tengo? 2, ¿verdad? Eran 2 piruvatos. Cada uno me da un acetil-CoA. Entonces, son 2 acetil-CoA. Entonces, ¿cuántas veces puedo hacer el ciclo de Krebs? 2 veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ATPs en esas 2 veces? Sabiendo que cada una vale 12, las 2 veces va a ser 24. ¿Qué tal hasta ahí? Chicos, un pequeño paréntesis, por si acaso alguien todavía no hubiera llenado asistencia.
asistencias, vuelvo a enviar el forms para que por favor registren sus asistencias y también el otro forms que es para la encuesta del programa de reforzamiento que ha solicitado la universidad, para que por favor la puedan completar. Entonces les voy enviando ambos. Ya están los dos forms. Bien, chicos, entonces, ¿todo bien hasta aquí? Ajá, por aquí me confirman en el chat, me dicen que sí. Ajá, veo reacciones, perfecto. Muy bien. Bueno, y ya para concluir entonces con este tema, recordar que luego NAD y FAT, justamente como llegamos de NAD y de FAT a los ATPs, ¿verdad? Es por la fosforilación oxidativa. Entonces recuerden que NAD y FAT lo que van a hacer es transportar electrones. Básicamente pueden pensarlo así un poquito como un delivery de electrones, un servicio de delivery de electrones. Entonces, este NAD y este FAT recuperan los electrones, los van a recogerlo ¿dónde? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se oxidó el acetil-CoA, se produjeron electrones y NAD y FAT van a recogerlos ahí, ese es el punto, ahí van a recoger el pedido, los electrones. ¿Y a dónde se los van a llevar? ¿Cuál es el punto de entrega de ese delivery? La cadena de transporte de electrones. Esta cadena de transporte de electrones básicamente son proteínas que van a estar en la membrana interna de la mitocondria. Ahí se ubican, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Y qué van a hacer? Van a transportar esos electrones. O sea, son una serie de proteínas que están acomodadas, formando, por así decirlo, una secuencia, una cadena. Entonces se van a pasar a través de un componente al otro, al otro, al otro, al otro. Se van a ir pasando entre ellos los electrones. Los electrones que les trajeron NADIFAT. Entonces, NADIFAT entrega esos electrones a la cadena y ahí se lo van pasando, van moviéndose esos electrones, se los van pasando de uno al otro, de un componente al otro, al otro, al otro de la cadena. Y conforme se mueven esos electrones por la cadena, se va a generar un reservorio de energía, se va a generar energía. Y la ATP sintasa aprovecha esa energía para producir ATP. Así es como NADIFAT se usan funcionan para producir ATP. Entonces ellos recogen los electrones en el ciclo de Krebs, lo llevan hasta la cadena, ahí lo entregan. Esta cadena mueve los electrones, se lo van pasando de un compuesto al otro, al otro, al otro, y al moverse así los electrones se genera energía, un reservorio de energía. La ATP sintasa lo aprovecha para generar ATP. Y así entonces es como completamos toda esta secuencia. Ven chicos, preguntas, dudas, comentarios. Ahí, a ver, por aquí me contestan que ninguna. Reacciones, muy bien. Ok, muy bien chicos, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, podemos ir finalizando nuestra sesión.
Entonces, que tengan una muy buena semana. Espero haber podido ayudar a resolver dudas, ayudar a refrescarles un poquito estos temas, que los hayan comprendido bien. Pues cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos estamos encontrando el próximo martes. Hasta la próxima, nos vemos.